Esta doctrina del arrebatamiento, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia no es nueva, se encuentra en la Biblia, pero la iluminación de esta doctrina ha despertado en los últimos, podríamos decir, 60 o 70 años, porque el Espíritu Santo ha considerado de que ya nos encontramos en la última generación y los cristianos necesitamos tener este conocimiento para prepararnos, para escuchar esa voz que se oirá desde los cielos. Y nosotros, millones de seres humanos en el mundo, vamos a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Sabían ustedes eso? Que vamos a desaparecer de la noche a la mañana. Estarán en el campo dos, uno se quedará y otro continuará labrando. El otro desaparecerá. Otros en la noche estarán dormidos. Uno va a desaparecer y la otra se va a quedar. O al revés. En fin, solamente Dios lo sabe, mis hermanos. Es importante que presentemos esta doctrina del arrebatamiento, porque es la bienaventurada esperanza de la que habló Pablo en Tito capítulo 2, verso 13, que dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a continuación a leer, mis hermanos, el pasaje de Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Primera Tesalonicenses 4, verso 13, mis hermanos. Gracias a todos mis hermanos que están aquí desde Facebook acompañándoles. Dios les bendiga, mis hermanos. Todos ustedes que me conocen los jueves y los martes, gracias por compartir con nosotros. Hermanos, recordemos que los cristianos no estamos esperando al anticristo. Los cristianos no estamos esperando la tribulación ni la gran tribulación. Estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesús, que nos va a sacar de este mundo y donde Él no va a poner los pies en la tierra. Él nos tomará en el aire, como lo vamos a ver. Este es el próximo evento profético marcado en la palabra del Señor. Así que no lo confundamos, mis hermanos, con la segunda venida de Jesús, porque esta será diferente. La segunda venida de Jesús está descrita en Zacarías capítulo 14, que dice que descenderá en el monte de los olivos y se abrirá el monte de norte a sur y de este a oeste. Entonces todos verán al Hijo del Hombre. Tenemos, mis hermanos, que entender claramente la forma en que la Biblia organiza y administra la palabra de Dios, para que así la podamos trazar correctamente. Dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Cuando Pablo aquí está dirigiéndose a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo: no quiero que ustedes, como también los cristianos del siglo XXI nos dice a nosotros, Dios no quiere que nosotros seamos ignorantes acerca de las personas y familiares nuestros que ya no están en este mundo, que han muerto, y que tenemos que entender que cuando ellos murieron, si murieron en Cristo, están en un mundo mejor que nosotros. Pero claro, el instinto que tenemos nosotros de sobrevivencia nos hace desear que se quedaran con nosotros, que estén con nosotros para siempre. Sin embargo, cuando oímos estas palabras y sabemos que se han ido simplemente, que han cambiado a otro mundo mejor,
que han salido de este planeta para estar en un mundo muchísimo mejor que el de nosotros, mis hermanos, y que cuando entendemos este conocimiento es que tenemos una esperanza de que pronto los vamos a ver, y ellos a nosotros. Y al contrario, tenemos que dejar de anhelar que se queden más tiempo con nosotros aquellos familiares enfermos. El abuelito de 90 años que ya está bastante enfermo, la madre de familia que ya está bastante grave. ¿Para qué la queremos dejar seguir sufriendo en este mundo, mis hermanos? La Biblia nos da la esperanza de saber que cuando parte un ser querido, parte a la presencia de Dios. Entonces, este era el anhelo de Pablo. Él no quería que ignoraran, mis hermanos, ni Dios quiere que nosotros permanezcamos en aquella oscuridad acerca qué es lo que pasa después de la muerte. Y esto es muy importante, porque jamás ha existido en este mundo alguien que muera y que regrese a la vida más que Jesucristo, mis hermanos. Entonces Jesucristo es el único calificado para poder realmente decirnos con la verdad de Dios qué hay después de la muerte. Ya eso vino claramente, porque Él quería que viéramos que al vencer la muerte a los 3 días y salir del sepulcro, nos deja la esperanza de volver a vivir con Él. Continuemos en el versículo 14, que dice: porque si creemos, vean ustedes el sí condicional, si creemos, o sea, porque no todos creen en la resurrección, pero yo les hablo a ustedes, mis hermanos que son cristianos, que tienen la esperanza de que nosotros nos vamos a volver a vivir otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. En otras palabras, cuando Cristo venga por nosotros en el arrebatamiento, si tú mueres hoy, mi hermano, en la noche o la semana que entra, tu cuerpo lo entierran y se descompone, o te pueden cremar también. No importa la forma, Dios nos va a llevar a su presencia, porque de todas maneras está establecido en Hebreos 9:27 que muramos una sola vez y después venga el juicio. Entonces dice la Biblia que cuando mueras van a salir 2 cosas de tu cuerpo: el alma y el espíritu, porque tenemos un alma y un espíritu y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu porque Dios es espíritu, y para tener contacto con Dios, para tener contacto con la otra dimensión donde Dios está, no es a través del alma, mis hermanos. El alma involucra los pensamientos, las emociones, la voluntad, el intelecto, y el cuerpo es simplemente, mis hermanos, el envase, el lugar donde el alma y el espíritu tienen su habitación, porque estamos temporalmente en este cuerpo corrompido, mis hermanos, que tarde o temprano se va a deshacer. Pero ¿qué pasa entonces con tu espíritu? ¿Qué le sucede al espíritu una vez que nosotros morimos? Dice Eclesiastés 12:7, Eclesiastés 12:7: pero tu espíritu que vino de Dios, cuando mueras, regresará a Dios. Así que si Cristo viene la semana que entra, mis hermanos, por nosotros, o dentro de un mes, o dentro de un año, Cristo traerá con Él el alma de tu familiar, el alma de tus padres, y sus cuerpos van a resucitar. Se levantarán de los muertos o de donde hayan sido sepultados, y en el aire se juntarán, mis hermanos, con su alma. Sabemos, hermanos, que el primero en resucitar fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero en resucitar y no volver a morir, porque Lázaro resucitó, pero murió una vez más. Y después del Señor Jesús serán los muertos en Cristo. Pero ¿quiénes son estos, mis hermanos?
¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos aquellos que han muerto desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Y hay otro grupo que son los santos del Antiguo Testamento, y ellos van a resucitar hasta la segunda venida de Jesucristo. Recuerden que les dije, no confundamos el arrebatamiento con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero ¿dónde encontramos esto, mis hermanos? Lo encontramos en Daniel 12:2. Entonces, esto es muy importante, mis hermanos. El arrebatamiento únicamente va a ser para los cristianos que estén en Cristo Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando cualquiera de nosotros recibimos a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, en ese momento es que nacimos de nuevo. Nuestro espíritu, que se había separado de Dios por causa del pecado que traemos desde que nacemos, y como una herencia espiritual desde Adán, mis hermanos, hasta nuestros días, ese espíritu es el que nos llevó a un mundo de confusión, porque como que se nos apagó la luz por dentro, y por eso es que cada quien de nosotros andaba buscando su camino, unos en la política, otros en el comunismo, otros con los brujos, otros en el budismo, unos en la cienciología, otros en la dianética, y así cada ser humano comenzó a buscar, desviados por no tener luz. Entonces, al nacer de nuevo, al recibir a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entró dentro de nosotros, y en ese momento dice Efesios 1, versos 13 y 14. Efesios 1, versos 13 y 14. Que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuchen bien, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, estas dos cosas son muy importantes, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y este sello implica protección, implica pertenencia. Somos entonces hijos de Dios y quedamos marcados para siempre, y seremos reconocidos en ese día, y seremos llevados en vida a la presencia de Dios. Un ejemplo más simple y terrenal es el ganado, que es sellado para que si se pierde, el ganado es sellado para que si se pierde o es robado, lo reconozcan. Nosotros llevamos así también una marca, que es la marca del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella, indica que somos propiedad de Dios. Por eso la importancia que el pastor o cualquier hermano que predique la palabra siempre insista en que si hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la verdadera importancia, mi hermano. Uno dice, bueno, ¿yo para qué? Si yo no quiero ni pertenecer a esta iglesia. Eso no importa, mi hermano. Lo importante es que el Espíritu Santo esté en ti, que esté sellado por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿quiénes pueden ver este sello del Espíritu? ¿Cómo sé yo si ustedes tienen el sello del Espíritu? ¿O cómo saben ustedes si yo lo tengo? ¿Cómo lo saben? ¿Quién lo sabe? Todo aquel que puede ver este sello son los ángeles, los demonios y los ángeles caídos. Todo el mundo espiritual, mis hermanos, que nos rodea, sabe perfectamente bien quién estamos sellados con el Espíritu Santo. Hechos 19, mis hermanos. No lo busquen, yo se los menciono. Hechos 19, encontramos un ejemplo. Los hijos de un sacerdote llamado Esceva un día trataron de exorcizar a un endemoniado diciendo: os conjuro en el nombre de Jesús, de aquel que predica Pablo. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo,
Pero vosotros, ¿quiénes sois? 19:16 de Hechos. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre de ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, mis hermanos. Entonces nos damos cuenta que los demonios saben perfectamente bien quiénes estamos sellados y aquellos que no lo están. Regresemos a nuestro pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, y entonces el apóstol Pablo continúa diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, versículo 14, así también traerá a Jesús a los que durmieron en él. Ya explicamos que todos los que murieron desde Pentecostés hasta el día de hoy, Cristo traerá su alma con él y se encontrarán con su cuerpo resucitado en el aire. Y dice el versículo 15: por lo cual decimos en palabra del Señor, que nosotros los que estamos aquí, los que estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, a los que murieron. No le vamos a llevar ventaja, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Una vez más, los muertos en Cristo son los que se encuentran bautizados por el Espíritu Santo en su cuerpo en el momento de la salvación. Romanos 6:13 nos dice, Romanos 6:13, ¿no sabéis que los que hemos sido bautizados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿De qué bautismo está hablando Pablo aquí en Romanos? En el bautismo del Espíritu Santo, como lo repite Primera de Corintios 12:13. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Mis hermanos, no hay un solo cristiano, uno solo que no haya sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, simplemente ni siquiera es cristiano, mis hermanos. Bueno, pero ¿cuándo toma lugar esto? En el momento que recibes a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, somos sellados, nacimos de nuevo, somos regenerados, bautizados con el Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, ¿qué nos queda? ¿Qué cosa tenemos que hacer, mis hermanos? Crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y ahora, después de que recibimos al Espíritu Santo, dice Efesios 5, sean llenos del Espíritu Santo. Y ya siendo cristiano, tenemos que mantener esa llenura. Esa llenura nos corresponde a nosotros, no al Señor. Tenemos que mantenernos esa llenura en comunión, mis hermanos, en contacto con la palabra y por supuesto en oración. Es ya nuestra responsabilidad mantenernos llenos del Espíritu Santo. Una vez platicaba con el pastor que hay veces que hay canciones que están un poquito equivocadas. A veces las cantamos y recuerda esa canción que dice lléname, lléname. No, mis hermanos, no es obligación del Señor llenarnos, es nuestra obligación de estar llenos del Espíritu Santo. La llenura es nuestra obligación, buscar su rostro en oración, estar en comunión con Él, es nuestra obligación, no la del Señor. Ahora, ¿cómo es que tenemos esa seguridad, mis hermanos? ¿Cómo es que la tenemos? Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Juan 2:27 nos dice: pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, no se va a salir el año que entra de nosotros. Estamos sellados hasta el tiempo de la redención. Hasta el tiempo de la redención de nuestro cuerpo, o sea, hasta el fin, hasta el día de la resurrección. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo no lo vamos a perder jamás. Pero cuidado, mis hermanos, porque sí podemos apagar al Espíritu Santo o entristecerlo. ¿Cómo? Con nuestra pecaminosidad,
con nuestra desobediencia. Pero no podemos perder el Espíritu Santo. Esto es muy importante saberlo, mis hermanos. Entonces, desde Pentecostés hasta nuestros días, ya el Espíritu Santo hace su morada permanente dentro de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nada de que yo hago con mi cuerpo lo que quiero, con mi vida lo que quiero. Dios los compró con precio. De ahí, mis hermanos, que estas doctrinas son importantísimas. Tú tienes, mi hermano, que entender que estas doctrinas son el fundamento de la teología, es el fundamento en tu vida cristiana, y que en cualquier momento nos vamos a la presencia del Señor. Como la Biblia lo dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Dios? A continuación dice Primera de Tesalonicenses 4:16, el texto base que tenemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces inmediatamente, cuando todos los muertos en Cristo resuciten y suban al aire, ahí estaremos siempre con el Señor. Cuando ellos resuciten y suban al aire, mis hermanos, para recibir al Señor, nosotros, los que quedamos vivos, vamos entonces a ser arrebatados. Esta palabra arrebatados, harpazo en el griego, que se tradujo como ser sacados súbitamente, con fuerza, quitados del medio. Hay otras personas que mencionan el rapto de la iglesia. ¿Por qué hablan del rapto de la iglesia? Porque en la Biblia que antes se leía, mis hermanos, se leía en latín y se encontraba la palabra raptus. Raptus, que significa rapto. Esto es solo una cuestión de traducción. Entonces, no importa la palabra que podamos usar, es sinónimo. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, ya que algunos agregan que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia, y por consiguiente es que niegan esta doctrina, simplemente porque no encuentran la palabra rapto. Entonces sabemos que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El arrebatamiento de la iglesia, mis hermanos, a diferencia de la segunda venida de Cristo, este no tiene ninguna señal, es inminente. O sea, vendrá en el momento que nadie se lo espere. Vendrá como ladrón en la noche, en cualquier momento. Ahorita puede ser acabando este servicio, o mañana simplemente no amanecemos. Pero ¿cómo sabemos cuándo será? No lo sabemos, mis hermanos. Por eso lo mejor es estar preparados. Dios quiere prepararnos para encontrarnos con Él muy pronto. Mateo 24, versículo 42 en adelante dice, y quiero terminar con esto, verso 42 dice: velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad pues. La palabra velad es la palabra que se usan para las personas que trabajan de noche. Velar es mantenerse con los ojos abiertos, despiertos. Pero aquí se escribió en un sentido espiritual, mis hermanos. Mantengámonos entonces, hermanos, con los ojos abiertos, ¿sí?, a nuestro alrededor. Mantengámonos alertas de las tentaciones, de peligros que nos rodean, porque no sabemos la hora en que ha de venir el Señor. Versículo 43 de Mateo 24. Pero sepan esto, que si el padre de familia supiera qué hora ha de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dichoso
O sea, bienaventurado aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Cómo? Aquel siervo que cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. ¿Y cómo es eso, mis hermanos? ¿Cómo le gustaría a Dios encontrarnos? ¿Bailando en una fiesta, trasnochándonos o compartiendo su palabra? ¿Quién es ese siervo que cuando venga Dios lo encontrará compartiendo con sus hermanos, con sus hijos, con su esposa, dando a conocer el evangelio de la gracia de Dios? En los estudios que yo doy en la semana, yo les digo, ¿cómo quisiera que fuera este momento? Y muchos pueden pensar, ¿cómo desearíamos que fuera este momento en que estamos unidos hablando de la palabra de Dios? Pero ¿qué hay de sus familiares? ¿Se han puesto a pensar? ¿Qué hay de sus hijos que no conocen la palabra, que no han aceptado al Señor Jesucristo? Si nosotros nos vamos, qué lindo. ¿Y nuestros familiares? ¿Qué hay de ellos? Tenemos, mis hermanos, que trabajar, porque hay muchos familiares que no conocen la palabra de Dios. El Señor nos dice, ciertamente vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno sea su obra. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas a la iglesia. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua y de la vida gratuitamente. Iglesia mía, despierta, que voy por ti. Es tiempo, pueblo mío, que pongas los ojos en mí y no en el hombre. Porque la iglesia es mía y no de los hombres. Solo yo tengo palabra de vida eterna para ti. Solo yo soy tu libertador. Solo yo soy tu salvador, iglesia. Solo yo derramé mi sangre por amor a ti. Solo yo puedo santificarte. Solo yo tengo el poder de levantarte. Para gloria mía te hice, iglesia. ¿Hasta cuándo, iglesia mía, andarás errante? Iglesia, ¿hasta cuándo menospreciarás mis palabras? Iglesia, despierta y prepara el aceite en tus vasijas, porque vengo más pronto de lo que tú crees. El Espíritu Santo dice, conságrate, deja la tibieza, pueblo mío. Vuélvete a la senda antigua, vuélvete a la pureza de mi palabra y a mi verdad que convierte el alma del hombre. Conviértanse ellos a ti, pero tú no vayas detrás de la apostasía. El Señor dice, más pronto de lo que ustedes creen, escucharán sonar las trompetas en el cielo y el mundo sufrirá, mis hermanos. Mas mis santos entrarán a la casa de mi Padre, al reino que mi Padre les tiene preparado, y se gozarán y se alegrarán con gozo eterno, con alegría perpetua, porque lo que yo les ofrezco, iglesia mía, en el mundo no lo conoce, mis hermanos. Pónganse de pie, mis hermanos, y oremos. Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por este servicio, por abrir nuestro entendimiento a tu palabra, Señor, y por hacernos conocer que ya los sellos del Apocalipsis están para abrirse y se escucha ya la voz del novio en los cielos, que ya viene por su iglesia. Viene por nosotros, hermanos. Padre, queremos de todo corazón que nos encuentres irreprensibles, en santidad, para que podamos ser dignos de aquel arrebatamiento, de estar contigo y ser contados en el reino venidero.
Mis hermanos, pongamos esta noche a cuentas con el Señor. Confesemos que somos personas vulnerables y que no tenemos el control de la muerte en nuestras manos, que necesitamos ser sustentados por tu divina gracia y tu poder. Declaremos hoy, mis hermanos, nuestros pecados y rebeliones, nuestras iniquidades delante de Dios. Pidámosle perdón a Dios también por aquellos pecados que nos son ocultos. No endurezcamos más nuestros corazones. Este es el momento y la oportunidad que Dios nos da, porque Él quiere abrir sus brazos y decir: hijo, ven a mi presencia. Y qué cosa más segura, hermanos, qué cosa más segura que tener esa esperanza en el corazón, que pertenecemos a Dios y nada ni nadie nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Gracias.